Punto 54, 35, ¿no? Ok, entonces ya tenemos la fuerza que ejerce el objeto cuando está en el aire, la fuerza neta, es decir, lo que resulta después de que la fuerza de flotación actúa. Ya podemos despejar de ahí fuerza de flotación. Que punto 62,9 menos fuerza de flotación es igual a punto 54, 35 newtons. Y eso nos da Punto 1664. 16, no, a ver, menos, ¿no? Cero punto 0.0794. Correcto. Esa es la fuerza de flotación. Pero, ¿es eso lo que me pide el problema? No. Pregunta, ¿cuál es la identidad probable del metal? O sea, quiero saber de qué metal puede tratarse. Ya, ¿no? Porque con los datos que me dan no hay otra cosa que podamos calcular. Entonces, si calculamos la tabla en donde encontráramos datos y pues de los múltiples que podemos encontrar, habrá alguno que se le parezca. Y podemos hacer la presunción de que podría ser tal metal. Entonces, tengo que calcular la densidad. Ahora sí puedo utilizar esta ecuación para encontrar el volumen del objeto. 0.0794 newtons entre la densidad del agua por la gravedad me va a dar el volumen del objeto. Escribí, ya ustedes me van a decir cuál es la densidad de ese objeto.
Sí. Bueno, yo lo tengo en litros. 8.1 por 10 a la menos 3 litros. Ok. Ya con el volumen tenemos dos masas. ¿Cuál usamos? ¿La de 63 o la de 55? ¿63? Exacto. Usamos la masa en el aire, que es la masa real. Y eso nos da una densidad de 7.8 por 10 a la 3. 7.8 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ya con este dato podríamos irnos a tablas y se encontrarían que material con esa densidad o cercana a esa densidad sería tal vez un acero. Ahí está. Densidad media del acero, 7.850 kilogramos por metro cúbico. Ahí nos dice que es una densidad media porque hay una gran variedad de aceros y esos aceros pues, tienen una composición química también muy variable. Entonces, no podemos tener un dato específico a menos que buscáramos un acero en específico. Vamos a buscar acero inoxidable 316. Uy, no, libras. 8 gramos por centímetro cúbico sería la densidad del acero inoxidable 316. Ese es otro acero inoxidable. Están muy pesados. Acero al carbón, el más común que nos encontramos. Ok, entonces si se les pidiera algo así, pues es irse a las tablas e ir a comparar. En el examen no se preocupen, no viene ningún examen de este tipo en donde tengan que ir a otra referencia. Ok, pero bueno,
Si estuviéramos en el laboratorio, yo podría darles diferentes objetos y a ver, trata de estimar o de suponer qué material es este. Ok. ¿Alguna duda? No, Miss. Vamos a hacer uno con puras ecuaciones. Me gustan mucho. Dice, un depósito grande tiene agua a una profundidad un depósito grande tiene agua a una profundidad H respecto a la superficie libre. Superficie libre del agua. Tiene una perforación por la que escapa el agua y alcanza una distancia R desde la base del depósito. Calcule vamos a ponerle mejor, encuentre R. Y vamos a hacer el dibujo. Ok, entonces, nuestro sistema está así. Tenemos un depósito
por la que va a estar saliendo el agua, hay una altura h. La altura total de nuestro depósito, vamos a poner h mayúscula. Entonces el agua tiene un nivel hasta acá arriba, de h mayúscula. Y cuando el agua R, así como el experimento que les había platicado sobre la botella con la botella de PET, qué pasa cuando le pones una tapa, así. Pues aquí obviamente está abierto a la atmósfera y eso permite que el agua esté fluyendo por esa pequeña perforación. Este es de los difíciles. ¿Cómo harían para encontrar este valor de R? Imagínense, dejen de pensar en este momento que estamos tratando con agua. Pensemos que fuera, por ejemplo, tienes una mesa y en esa mesa tienes una pelotita y la echas a rodar. Y queremos saber a qué distancia del borde de la mesa va a caer la pelota. ¿Se acuerdan de movimiento en 1 y 2 dimensiones? ¿O no lo vieron? Sí, ¿Ok? Entonces, en una dimensión, por ejemplo, en X final menos X inicial es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Es nuestra ecuación o nuestra expresión general. Si hablamos de movimiento en Y, entonces sería Y final menos Y inicial igual a la velocidad inicial en Y más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero ahí la aceleración la podemos sustituir por la gravedad. Yo quiero calcular R. R sería como X final menos X inicial. Entonces ahí estoy escribiendo mi ecuación general, pero caer desde que estamos rodando en la mesa. Aplican todos esos términos para su movimiento en X.
Ajá. Ok. Esta sería, si seguimos pensando en nuestra pelota, esta sería la ecuación general para encontrar la distancia a la que va a caer la pelota. La pregunta es si en el movimiento en esa dirección o podemos quitar este o este. Para el movimiento en X. ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, Podría quitar la de aceleración y tiempo cuadrado, ¿no? es exactamente. Para el movimiento en X puedo quitar aceleración. Y entonces mi ecuación, ahora sí, si yo quiero calcular la distancia, me va a quedar R igual a velocidad inicial en X por el tiempo que tarda la pelota. Lo mismo haríamos acá. Solo que aquí en lugar de una pelota, pues tenemos un chorro de agua. ¿Por qué podemos Entonces tendríamos, despreciar la aceleración? porque en el movimiento en X la aceleración no está actuando, a menos que tú aquí a tu pelota le pusieras una, no sé, un propulsor que le diera aceleración. Entonces en X no actúa, pero en Y sí. Lo mismo de este lado. Aquí la velocidad que tenga el agua, pues dependerá de lo que esté pasando en nuestro tanque. Pero esta misma ecuación la podemos aplicar para encontrar R. Ahora, no tenemos el tiempo, pero tenemos esto. Vamos a poner delta Y, más Y final menos Y inicial va a ser igual a velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí arriba es Y inicial y acá abajo Y final. O al revés también está bien. Lo podemos dejar como delta Y o la altura. Ahora, de esta expresión general, ¿hay algo que le podamos quitar? Nuestra pelota se está desplazando así. Tiene una componente en X de velocidad. Lo mismo pasa con el agua. Está saliendo así, tiene componente X. Tiene componente la pelota o el agua. ¿Me puedes repetir, Miss, por favor? Ajá. Si observamos tanto la pelota como el agua, las dos tienen componente X de velocidad. Va la pelota así. Y esa es su velocidad inicial en X. La pregunta es, ¿tiene también velocidad inicial en Y? Según yo no Esta sí, tiene, en Y. porque, ¿Tiene? según yo no tiene porque no estamos hablando de tiro parabólico, estamos hablando de tiro horizontal, ¿no?
Ujú, exacto. Entonces, ese término no existe. Y aquí me va a quedar que delta Y, o la altura de la que está cayendo, va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, de ahí, como estamos buscando el tiempo, entonces T va a ser igual a 2 veces delta Y entre G, y a eso le sacamos la raíz. Entonces, aquí estamos relando la distancia que va a alcanzar. Lo mismo aplica para nuestro sistema con el agua. Estaríamos relacionando la altura, esos dos niveles, con la distancia que va a alcanzar. Entonces aquí puedo poner que R, vamos a ponerlo de otro color, R es igual a velocidad inicial en X por la raíz cuadrada de 2 veces delta Y entre G. Eso es para la pelota. Pero tenemos que ver cómo esto se traduce a nuestro sistema con agua. Aquí tenemos una velocidad. Le podemos poner aquí V1X. No la conocemos. Tenemos un delta Y. Pues sí podríamos relacionarlo aquí. ¿Cómo encontramos esa velocidad? ¿Alguna expresión para encontrar la velocidad de la que sale el agua? La de Q es igual a 1 velocidad 1. A ver. Q es igual a área 1 por velocidad 1. Ok, pero no conocemos Q ni conocemos el área. ¿Alguna otra ecuación que nos sirva? Maestra, en ese caso se podría calcular Q. A ver, metros cúbicos por segundo. ¿Cómo lo calcularíamos? Tendremos que saber cuántos metros cúbicos de agua por segundo piénsenle. ¿Alguna otra? Quiero encontrar a qué velocidad sale el agua del recipiente o del depósito. ¿Puede ser con la de Bernoulli? Bernoulli.
Correcto. Ese nos relaciona presiones, velocidades y presión hidrostática. Podemos simplificar nuestra ecuación. Aquí arriba está actuando la presión atmosférica. Y acá también está actuando la presión atmosférica. Entonces puedo quitar esto. Puedo decir que aquí arriba es el punto 1 y aquí donde tenemos la perforación es el punto 2. Entonces lo que voy a encontrar es velocidad 2. ¿Qué podríamos decir de la velocidad en 1? Que está en reposo. Podemos decir que está en reposo, que es mucho menor que la velocidad 2. Y nos va a quedar la velocidad, nos va a quedar densidad, gravedad, por H1 menos H2, igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Y nos queda nada más esa expresión. Tenemos la densidad de los dos lados, así que la podemos eliminar. Ni el delta H. Entonces, esa velocidad 2 es la velocidad con la que está saliendo el agua del tanque. Velocidad 2 es lo mismo que acá escribimos como velocidad 1 en X. Pues ya casi lo resolvemos. Ya podemos poner acá. R es igual a raíz de 2G por delta H por 2 delta Y sobre G. Si se fijan en su dibujo, bueno, todavía nos falta ahí saber qué es delta H y qué es delta Y. Si nos fijamos en el dibujo, delta H es H1 menos H2, pero también es H, así como tal. O sea que acá nuestra ecuación lo podemos dejar como 2G por H minúscula, raíz de 2, delta Y sobre G. Ahora, ¿qué es delta Y?
comparemos otra vez nuestro dibujo de la pelotita cayendo con nuestro dibujo del recipiente con agua. Entonces, en la pelotita, ese delta Y corresponde al punto donde sale la pelota y el piso. En nuestro depósito de agua, ¿a qué corresponde? H mayúscula menos H minúscula. Correcto. H mayúscula menos H minúscula es lo mismo que nosotros aquí tenemos como delta Y. Entonces, es como si este nivel fuera la base de nuestra mesa. Entonces acá ya puedo otra vez sustituir y me va a quedar 2GH por la raíz de 2H mayúscula menos H minúscula entre G. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Se puede simplificar? Sí. Todavía se puede simplificar más. Entonces ahí ya queda en términos nada más de las alturas. O sea que si ustedes hacen su sistema con su botella de PET, le hacen un agujerito y miden esos dos valores de altura, podrían estimar el alcance que va a tener el chorrito de agua que le hagan. Entonces el problema estuvo larguito, pero fue porque tuvimos que pasar primero por acordarnos de movimiento en 1 y 2 dimensiones.